Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les habla Julio Manuel Martínez Echevarría, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, dándoles la bienvenida a nuestra sesión hoy de preguntas de Escoge Múltiple en el área de sistemas reproductivos. Ayer, lunes 2 de febrero, hicimos los casos 3 y hoy vamos a hacer 5 preguntas. Habíamos hecho ya 5 preguntas en esta área en el mes de agosto. Eh, y perdón, ¿verdad? Que tengo que meterme en la cámara nuevamente para ver agosto 15. En agosto 15 habíamos hecho las primeras 5 preguntas. Primera pregunta, que es la sexta pregunta del lote. Una mujer afroamericana de 29 años, joven, con menometrorragia, se somete a una ecografía pélvica que revela masas uterinas. Una biopsia muestra un patrón en espiral de músculo liso. ¿Qué te hace pensar en eso? Hay una prueba macroscópica de un paciente con un patrón similar. eh, Se le hace una biopsia, aparentemente todo está bien, es una masa benigna. ¿Con cuál de las siguientes afecciones se asocian estas masas con mayor frecuencia en el caso de las féminas? A. Agrandamiento durante el embarazo. B. Formación de quistes de chocolate. C. Transformación maligna. D. Enfermedad inflamatoria pélvica, PID, PID, el famoso PID, Pelvic Inflammatory Disease. O E. Metástasis postmenopáusica. Y si fijas la lógica de la pregunta, estaríamos buscando, como es benigno, sería un agrandamiento durante el embarazo. ¿Cómo se llaman estos aparatos? Estos son los leiomiomas, miomas, como lo decimos de cariño, o fibromas, son tumores comunes del músculo liso que se observan con mayor frecuencia en mujeres, especialmente afroamericanas, se presenta con múltiples masas. Yo los vi bastante en Ciudad Juárez, en México, y estos tumores son benignos y pueden asociarse con dismenorrea, dolor menstrual, menorragia, menometrorragia, como en el caso de nuestra paciente, que es un sangrado intenso y prolongado, infertilidad y exámenes pélvicos anormales, incluyendo masas palpables que se extienden desde el útero. Debido a la sensibilidad a los estrógenos, tienden a aumentar de tamaño durante la menstruación o durante el embarazo y luego disminuyen después de la menopausa y después del embarazo o durante el embarazo. El tratamiento de estos fibromas depende exclusivamente de la gravedad de los síntomas y el deseo de la paciente de preservar o no la fertilidad. Aquí está el problema. Pacientes jóvenes, esto puede ser un issue. Pacientes no muy jóvenes, dependiendo, no tanto. La miomectomía se puede realizar en mujeres que desean preservar la fertilidad, mientras que la histerectomía se utiliza en mujeres con síntomas graves que no desean preservar la fertilidad. Y se puede intentar terapia médica con monoterapia o combinaciones de análogos como la leuprolida, que es un análogo del GnRH, anticonceptivos orales combinados, progestinas y o también antagonistas del GnRH como el Centrorelix. La respuesta B es incorrecta. Los quistes de chocolate, chocolate cysts y las quemaduras por polvo se asocian con mayor frecuencia con la endometriosis. Y tal vez tengamos una pregunta en cuanto a este tema, que es un tejido endometrial ectópico no neoplástico fuera del útero. La endometriosis suele asociarse con dolor menstrual intenso, infertilidad, pero las masas de esta paciente están confinadas al útero y una biopsia mostraría una proliferación de músculo liso en lugar de proliferación glandular y estromal en los sitios ectópicos que cabría esperarse en la endometriosis. O sea, en los miomas, una biopsia va a mostrar proliferación de músculo liso en lugar de proliferación glandular y estromal, que es lo que se da en los ectópicos, de forma ectópica, que es lo que se espera en la endometriosis.
La respuesta C es incorrecta también. Leiomiomas son tumores benignos. Dijimos que rara vez se asocian con transformación maligna. La C nos indica una transformación maligna. Eso ese no es el caso. Eh, los leiomeosarcomas serían los malignos y suelen surgir de nuevo con áreas de necrosis y hemorragia, no a partir, pero no salen de los leiomiomas, hasta donde tenemos entendido. La respuesta D es incorrecta. Eh, Enfermedad inflamatoria pélvica. Los leiomiomas no causan enfermedad pélvica inflamatoria, sino que ocurren independientemente de su desarrollo. Puedes tener una enfermedad pélvica inflamatoria y puedes tener también leiomiomas. Entonces, la enfermedad pélvica inflamatoria, ya que la mencioné, déjame hablar de ella, ¿no? No ser tan rudo de no cubrirlo. La enfermedad pélvica inflamatoria es el resultado final de una infección polimicrobiana del tracto genital, causada comúnmente por Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis no tratadas, y es comúnmente se presenta, vamos a llamarla, abreviarla EPI. La EPI comúnmente se presenta con flujo vaginal maloliente, dolor durante las relaciones sexuales, síntomas urinarios y dismenorrea, al igual que antecedentes de múltiples relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, la EPI también puede ser asintomática. Tratamiento de la EPI. Se dirige a tratar el patógeno microbiano más probable. Y la EPI no causa la proliferación de las células musculares lisas, que da lugar a los tumores malignos en los miomas. La respuesta E es incorrecta también. La respuesta E, metástasis postmenopáusica, no. Como dije anteriormente, los leiomiomas, los fibromas, son tumores benignos sensibles a los estrógenos y por lo tanto con frecuencia disminuyen de tamaño después de la menopausia. Y además no son malignos ni producen metástasis. Una masa metastásica en una chica, una mujer posmenopáusica, debería justificar una evaluación más exhaustiva de un proceso neoplástico y debería reducir la sospecha de fibromas uterinos. La próxima pregunta, que sería la pregunta 7, segunda pregunta del día. Un laboratorio de investigación endocrina investiga la regulación del eje perdóname, hipotalámico y del hipotálamo hipofisiario mediante fármacos en el cerebro de chimpancés. Han descubierto que la administración de dosis extremadamente altas de clorpromacina causa Parkinson, amenorrea, falta de capacidad de aprendizaje mediante recompensa positiva, al igual que una disminución de las puntuaciones en pruebas de capacidad cognitiva en chimpancés hembras. Esto a mi juicio es barbárico, pero estos hallazgos les permiten identificar tractos neuronales específicos en el cerebro que son interrumpidos por la clorpromacina. Entonces, esta es una pregunta de farmacología en el área reproductiva. ¿La interrupción de qué tracto neuronal es responsable de la menorrea observada en estos chimpancés estudiados? A, tracto mesocortical; B, tracto mesolímbico; C, tracto nigroestrial o estriatal, perdón; o D, tracto tuberoinfundibular. Y si pensaste en el tracto tuberoinfundibular, es la respuesta correcta. La clorpromacina es un antipsicótico típico que actúa como un agonista del receptor D2 en los cuatro tractos dopaminérgicos principales. En el eje hipotálamo suprarrenal normal, todas las hormonas, excepto la prolactina, se regulan aumentando o disminuyendo la liberación de hormonas. ¿Qué sucede? Que la segregación de prolactina está regulada por un sistema de retroalimentación negativa controlada por las neuronas dopaminérgicas. Se observa una relación inversa, un aumento de dopamina que provoca una disminución de la secreción de prolactina y viceversa.
Entonces, saber que los antipsicóticos típicos actúan como agonistas del receptor D2, delta 2 en el tracto túbero-infundibular y causan hiperprolactinemia es el primer paso para responder a esta pregunta. Entonces, esto combinado con el hecho de que la hiperprolactinemia causa menstruación anormal y amenorrea, esto nos lleva a elegir el tracto túbero-infundibular como el tracto interrumpido que provoca la desinhibición de la prolactina por antagonismo del receptor D2. You can rewind this thing as many times as you wish. Pueden darle rewind a esto cuantas veces quieran. Por falta de tiempo no voy a repetir todo esto. La respuesta A era el tracto mesocortical. Es incorrecta. Se cree que el tracto mesocortical está relacionado con la cognición y se cree que el antagonismo del receptor D2 por los antipsicóticos típicos en este tracto va a producir o a exacerbar los síntomas negativos de la esquizofrenia. O sea, se jodió el paciente, como la disminución de la cognición, la abulía y la alogia. Y esto explica por qué se prefieren los antipsicóticos atípicos, ya que actúan con mayor eficacia en los receptores de dopamina en este tracto, lo que resulta en que, pues, en una disminución de los síntomas negativos que se observan comúnmente en la esquizofrenia. La respuesta B de Bravo. B de Bravo. Fíjense que no dije B de bruto. Eh, la respuesta B es incorrecta. La B era tracto mesolímbico. El antagonismo del receptor D2 por clorpromacina en el tracto mesolímbico va a provocar una disminución de la capacidad de aprendizaje para recompensa positiva y una disminución de los síntomas positivos de la esquizofrenia, como las alucinaciones, el tripeo, los delirios, psicosis franca. Tanto los antipsicóticos típicos como los atípicos actúan como antagonistas del receptor D2. Y estamos dando un buen repaso aquí en farmacología de psiquiatría también. Al igual que la psicosis franca. Eh, los antipsicóticos típicos, como los antipsicóticos eh, normales, atípicos, actúan como antagonistas del receptor de 2 en el tracto para frenar los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y la alternativa C, tracto nigroestriatal, ¿por qué la mencioné? Eh, porque el tracto nigroestriatal es una parte de los ganglios basales que participa en la producción de movimiento. El antagonismo del receptor D2 en esta área por los antipsicóticos típicos produce movimientos similares que se parecen al Parkinson. Y uno dice, diantre, este paciente tiene Parkinson tan joven, o whatever the circumstances. Pero no. Mm, eh, un antagonismo del receptor D2 puede provocar estos síntomas. Así es que esto que causa también una disquinesia tardía. Y estos antipsicóticos atípicos tienden a tener un menor bloqueo del receptor D2 en este tracto y lo lleva, por lo tanto, a menos efectos adversos relacionados con el movimiento en comparación con los antipsicóticos típicos. Dato curioso, los antipsicóticos atípicos actúan antagonizando con mayor eficacia los receptores 5-HT de serotonina que los receptores D2 en este tracto. Eso es un dato curioso que quería mencionar. Tercera pregunta del lote, la octava pregunta desde que empezamos en agosto. Un hombre de 24 años, un nene, acude a su revisión médica anual y se le observa un nódulo testicular derecho no doloroso. Vamos a decir que su nombre es Lance. Tras una ecografía inicial se le realiza una tomografía computarizada del abdomen y pelvis que muestran ganglios linfáticos paraaórticos agrandados con mayor frecuencia en el lado derecho. ¿Qué patología testicular es más probable que tenga este paciente? A, epididimitis, B, un tumor de células de Leydig, C, seminoma,
D, torsión testicular. La torsión testicular duele con cojones, por cierto. La respuesta correcta es la C, un seminoma. Cáncer testicular se diagnostica con mayor frecuencia en hombres de entre 15 y 35 años y los seminomas son el tipo más común, representando más o menos un 40% de los cánceres testiculares. Y la diseminación linfática de los cánceres testiculares se observa a menudo en la cadena paraaórtica de los ganglios linfáticos. Y esta pregunta yo la formulé, se formuló hace años, para allá para los late 1990s, principios de los 2000, porque fue exactamente lo que sucedió al famosísimo ciclista norteamericano de aquí de Texas, porque vivía en Austin, Texas, ahora vive en Colorado, Lance Armstrong. Google him. Fascinating guy. La respuesta A es la incorrecta. Epididimitis es una inflamación del epidídimo que se encuentra posterior al testículo. Y esta afección sería dolorosa y es poco probable que represente una linfadenopatía macroscópicamente evidente en la cadena paraaórtica. La respuesta B, un tumor de células de Leydig. Es un tipo de cáncer testicular, pero es mucho menos común que el seminoma. La respuesta, y mucha gente escoge esta premisa y es, lamentablemente es la contestación incorrecta. La respuesta D, la torsión testicular, como dije, duele como paja, es una emergencia urológica, se presentaría con un dolor bestial, agudo, de alta intensidad como resultado de la isquemia. Baja uno cuanto santo hay. O como diría mi abuelo, en paz descanse, este dolor te pone a creer en Dios en Viernes Santo. La pregunta 9, que es la cuarta pregunta del lote. Un niño de 8 años acude a la clínica con rinorrea y dificultades para respirar. Su mamá indica que el nene ha tenido infecciones respiratorias recurrentes, a menudo con tos productiva, o sea, con mucus, gargajos. eh, y los síntomas del niño, eh, uno de mis gatos está acechándose a la oficina, perdón. Los síntomas del niño son tolerables por la mañana, pero parecen empeorarse progresivamente a lo largo del día. La auscultación torácica revela crepitaciones sibilancias, pero el médico no puede auscultar un ruido cardíaco S1 y S2 normal. ¿Y qué demonios tiene esto que ver con sistema reproductivo? A eso vamos. La auscultación torácica revela crepitaciones, sibilancias, no se ausculta un ruido cardíaco S1 y S2 normal. El examen radiográfico, una plaquita de pecho, revela una hiperinsuflación pulmonar, bronquiectasis y una inversión completa de la circulación izquierda a derecha. Diablo. ¿Qué otras complicaciones es probable que presente este niño? A, rubor y diarrea. B, infertilidad. C, enfisema panacinar. D, pulso paradójico. E, convulsiones parciales simples. Y como estamos cubriendo preguntas de sistema reproductivo, obviamente la respuesta correcta sería infertilidad, la B. Eh, el síndrome, esto es Cartaginer. El síndrome de Cartaginer es una enfermedad hereditaria que provoca la inmovilidad de los cilios debido a un defecto en el brazo de dineína. Y los síntomas clínicos derivados de este defecto incluyen bronquiectasis, sinusitis recurrente, infertilidad masculina y femenina. El situs inversus se presentan aproximadamente el 50% de las personas con el síndrome y por lo general no tiene consecuencias adversas graves para la salud. La respuesta A es incorrecta. Rubor y diarrea. El sofoco y la diarrea son síntomas de un tumor carcinoide. Otros síntomas incluyen sibilancias y salivación, como si tuviera rabia. De hecho, la incidencia máxima se da entre los 50 y los 70 años, y por eso nada más esto no aplica, porque este niño tiene apenas 8 años. La respuesta C es incorrecta. El enfisema panacinar es un síntoma de la deficiencia de alfa-1 antitripsina, y la deficiencia de alfa-1 antitripsina
también puede presentarse como enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque hay acumulación de moléculas variantes de alfa-1 antitripsina, ¿donde? En los hepatocitos. La respuesta D, el pulso paradójico, es una caída exagerada de la presión arterial sistémica durante la inspiración que se percibe en el pulso periférico. Y esta afección puede estar causada por un caso de asma, y en este caso no es la respuesta más probable tampoco. O sea, los estoy tratando de coger de pendejo con esta pregunta. La respuesta E es incorrecta. Las convulsiones parciales simples en niños pueden tener causas genéticas, al igual que infecciosas, traumáticas, congénitas o simple y sencillamente metabólicas. No se asocian con el síndrome de Cartagena o Cartagena syndrome. Vamos a la última pregunta del lote del día, y la última pregunta del lote sería la 10ª pregunta desde que empezamos en agosto, y perdonen que siga repitiendo la misma vaina. Una pareja joven intenta concebir su primer hijo. La mujer habla con su madre, quien le indica que debe tomarse la temperatura para determinar cuándo ovula. Tómate la temperatura, vamos a ver cuándo estés caliente. Eh, Puedo hacer mil chistes de esto. ¿Cuál de las siguientes hormonas es responsable de este cambio en la temperatura corporal? A. Estrógeno. B. Gonadotropina cariónica humana. C. Hormona luteinizante. D. Progesterona. Prolactina. Y si pensaste en progesterona, esa es la contestación correcta. La progesterona es un producto producido por el cuerpo lúteo un poquito después de la ovulación. Entonces, ¿qué pasa? Uno de sus lugares de acción es el centro termorregulador hipotalámico. ¿Qué hace esto? Bueno, esto va a provocar una temperatura corporal basal ligeramente elevada, más o menos por 1 grado Fahrenheit. Y por lo tanto, es posible determinar cuándo se ha producido la ovulación controlando la temperatura corporal basal diariamente, sin más en el particular. La respuesta A es incorrecta. Estrógeno. El estrógeno tiene ciertos efectos en el centro termorregulador hipotalámico durante la menopausia, y esto contribuye a los sofocos, pero no afecta a la temperatura corporal durante el ciclo menstrual normal. B, la respuesta B, gonadotropina coriónica humana, es incorrecta. Esta no tiene ningún efecto sobre la temperatura después de la ovulación, y está presente durante el embarazo, y es la hormona que se detecta durante una prueba de embarazo. Esa es la hormona que pone a los muchachos a correr, la prueba que pone a los muchachos a correr. La respuesta C es incorrecta. El pico de el luteinizing hormone provoca la ovulación, pero no tiene efectos fisiológicos sobre la temperatura corporal. Y la respuesta E también es incorrecta. La prolactina no tiene tres pepinos que ver en el efecto sobre la temperatura corporal después de la ovulación. Es responsable, no obstante, de la producción de leche materna, y los niveles altos de prolactina causan anovulación, no causarían ovulación. Así es que con esto terminamos nuestras primeras 10 preguntas en sistema reproductivo. Más adelante en la semana, hoy es martes 3 de febrero, en nuestra próxima sección vamos a discutir casos de sistema respiratorio, al igual que preguntas de escoge múltiplo del sistema respiratorio. Con esto terminamos nuestra sesión del día. Gracias por su atención. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, denle rewind. Si no, la puerta está por ahí. Que tengan muy buen día y nos vemos más tarde esta semana. Chao, chao.